1 de septiembre de 1982. Palacio Legislativo de San Lázaro. Bajo la mirada de millones de mexicanos pegados a sus televisores, un presidente de voz rota cierra los puños, descarga un golpe sobre el atril y rompe en llanto, como si esperara que toda una nación pudiera concederle el perdón en ese mismo segundo. José López Portillo, aquel que había jurado que su tarea sería administrar la abundancia, clausuraba su último informe convertido él mismo en la fotografía perfecta del desplome. No se trataba únicamente de un gobernante a punto de quebrarse en público. Era un imperio íntimo, construido a su medida, desmoronándose en vivo y en cadena nacional. Detrás de aquellas lágrimas se ocultaba algo de proporciones mucho mayores que un simple bache económico. Había una traición agazapada, había una fortuna indecente amasada justo mientras el país se iba a pique, y había una guerra dentro de su propia sangre, tan sórdida y degradante que con el paso de los años terminaría dejándolo solo, enfermo y despojado, arrancándole incluso esa última brizna de dignidad que aún conservaba. Pero esto no es la crónica de cómo lloró aquella tarde. Esto es la crónica de cómo llegó hasta ese punto. De cómo un hombre que cruzó las puertas de la presidencia en 1976 siendo el heredero impecable del sistema acabó transformado en el emblema nacional de la soberbia, el derroche y la ruina. De cómo el petróleo lo embriagó hasta hacerlo sentirse intocable. De cómo juró que defendería al peso igual que un perro defiende su territorio, mientras la moneda se desbarrancaba sin que nada pudiera detenerla. De cómo levantó la llamada Colina del Perro, una fortaleza de lujo plantada en Coajimalpa, en los mismos meses en que millones de mexicanos contemplaban cómo sus ahorros se evaporaban entre los dedos. Y de cómo el propio apellido que soñó con elevar a la categoría de dinastía terminó royéndolo por dentro hasta consumirlo. Hoy vas a descubrir 4 cosas. La primera, ¿de dónde nació esa megalomanía que lo empujó a no distinguir ya entre el Estado y su propio bolsillo? La segunda, el documento desclasificado que reabrió. Años después, la sospecha más turbia sobre dónde estaban realmente puestas sus lealtades mientras ocupaba la silla presidencial. La tercera, el recorrido preciso del dinero, la huella exacta que va del petróleo a la banca y de la banca a esa mansión que convirtió al poder en un escándalo. Y la cuarta, el desenlace grotesco de un expresidente que pasó de mandar sobre una nación entera a pelear, ya sin fuerzas, por el control de su propio lecho de muerte. Te iré avisando cuando lleguemos a cada uno de esos puntos, pero antes hace falta que comprendas dónde arrancó de verdad la caída de José López Portillo. Porque no comenzó con la crisis, comenzó mucho tiempo atrás, el día en que dejó de mirarse como un servidor público y empezó a mirarse como el propietario de México. La base de todo esto está verificada con fuentes públicas. Su informe final del 1 de septiembre de 1982, la nacionalización de la banca, la crisis que se desató entre 1981 y 1982, la existencia de la Colina del Perro, su fallecimiento en febrero de 2004 y los reportes que más tarde difundieron documentos desclasificados. Todo empezó mucho antes del llanto, mucho antes de aquel 1 de septiembre, mucho antes de que el peso quedara hecho añicos, mucho antes de que los banqueros fueran convertidos en enemigos públicos y mucho antes de que las cámaras inmortalizaran a un presidente deshecho frente a su país entero. Para entender cómo López Portillo terminó cayendo de semejante manera, primero hay que volver al instante exacto en que se le metió en la cabeza que era invencible. México llegaba lastimado, tenso, sin aliento. El sexenio de Luis Echeverría había dejado tras de sí un clima espeso de caos, precios disparados, recelo generalizado y temor. Y justo en medio de ese agotamiento colectivo apareció él, alto, de fino porte, con esa voz profunda, el cabello siempre perfecto y la aplomada teatralidad de quien no se acerca a la política para disputar nada, sino para sentarse en un trono que ya tenía su nombre grabado. No irrumpió como irrumpe el candidato que ha sobrevivido a una contienda áspera. Entró como entra el heredero a quien ya le despejaron previamente el camino. Fue el único aspirante de verdad dentro de un sistema que había tomado la decisión por todos de antemano. No hubo combate real, no hubo riesgo alguno, no hubo una pugna capaz de recordarle que el poder, por más vasto que parezca, siempre tiene fronteras. Y ese detalle pesa muchísimo, porque existen hombres que aprenden el oficio de gobernar precisamente cuando chocan con la resistencia, y existen otros que, al no toparse jamás con ella,
Empiezan a confundir a la nación con un espejo donde solo se reflejan a sí mismos. José López Portillo encajaba sin remedio en esa segunda clase. Al comienzo daba la impresión de ser el personaje ideal para un país que necesitaba con urgencia volver a tener fe en algo. Poseía la estampa de un estadista de los de antes, manejaba el vocabulario de un intelectual y desbordaba la energía de quien disfruta sentirse observado. Citaba a los antiguos griegos, disertaba sobre historia, convocaba los símbolos patrios con gravedad ceremonial y se mostraba como un devoto hombre de hogar. Estaba casado desde 1951 con Carmen Romano, una mujer elegante, instruida, fascinada por la música y obsesionada con proyectar una imagen de grandeza. Juntos irradiaban algo que en política se cotiza tan alto como el oro: orden, prestigio, sensación de permanencia, la ilusión cómoda de que el timón del país descansaba en manos de gente de otra estirpe, superior al común. Y entonces sucedió el milagro que terminaría de envenenarlo todo: el petróleo. Hacia el final de los años 70, el descubrimiento de yacimientos colosales en el Golfo de México transformó a su gobierno en una verbena de cifras desorbitadas. De repente el dinero entraba a raudales. De repente el mundo entero giraba la cabeza hacia México con apetito de inversionista. De repente los bancos internacionales repartían créditos como si el porvenir ya estuviera firmado y asegurado. López Portillo no se limitó a recibir aquella bonanza. La leyó como una confirmación personal, casi mística, de su destino. Ya no se veía apenas como un presidente con suerte. Empezó a contemplarse a sí mismo como el elegido, el hombre escogido por la providencia para conducir a México hacia una era inédita. Administrar la abundancia. Esa fue la frase. Guárdala con cuidado, porque en esas 3 palabras ya estaba escondida, en miniatura, la tragedia completa. No hablaba con el tono mesurado de un administrador prudente. Hablaba con la cadencia de un monarca convencido de que la historia le había puesto en las manos una riqueza sin fondo para que cumpliera una misión casi sagrada. Los aplausos lo envolvían. Los empresarios lo cortejaban con sonrisas, los diplomáticos brindaban en su honor y los aduladores brotaban a su alrededor como hierba mala que nadie poda. Y mientras más lo ovacionaban, más se despegaba del suelo firme de la realidad. Porque detrás de aquella fachada de gobernante culto y seguro de sí latía otra cosa: una sed feroz, casi animal, de ser admirado. No querido, no respetado, admirado. Necesitaba sentirse por encima del resto, más grande que sus predecesores, más deslumbrante que quienes lo criticaban, más inolvidable que cualquier otro hombre que hubiese pisado los pinos. No le interesaba administrar un sexenio cualquiera, ambicionaba dejar una epopeya. No quería un mandato, quería eternidad. Ahí estuvo el verdadero germen del desastre. No en el petróleo, no en la banca, no en los vaivenes de la economía internacional, sino en una vanidad descomunal alojada dentro del cuerpo de un presidente al que casi nadie en su entorno se atrevía a llevarle la contraria. En las apariciones públicas se exhibía serenidad. En la intimidad ya era otro asunto, una mezcla peligrosa de soberbia, hambre de aplausos y una confusión cada vez más profunda entre el Estado que gobernaba y el apellido que llevaba. Y cuando un hombre comienza a creer que el dinero de toda una nación existe para engordar su leyenda personal, el abismo no tarda en abrirse bajo sus pies. Porque la ambición de López Portillo no se conformaba con la obediencia, reclamaba devoción. Y para mantener viva esa fantasía estaba a punto de cruzar una línea que después nadie podría volver a borrar. El veneno no comenzó con la devaluación, ni con las lágrimas, ni siquiera con la banca nacionalizada. Comenzó mucho antes, en un sitio donde casi ninguna mirada se posaba, en los corredores penumbrosos del poder, esos donde los hombres más peligrosos no necesitan alzar la voz porque su fuerza no depende del volumen. Y en el caso de José López Portillo, fue justo ahí donde la podredumbre empezó a extenderse. 29 de noviembre de 1976. Faltaban apenas un puñado de días para que asumiera la presidencia de México. Afuera, el país seguía viendo en el abogado de modales finos, al hombre de letras, al rostro de una promesa nacional renovada. Pero en otro lugar, muy lejos del entusiasmo de las plazas, circulaba una nota de inteligencia que narraba una historia bien distinta. Una historia que no tenía nada que ver con el patriotismo, ni con la dignidad republicana, ni con la soberanía. Hablaba de lealtades divididas,
de canales secretos, de una proximidad con los aparatos de inteligencia de Estados Unidos que, de acuerdo con documentos desclasificados décadas más tarde, habría sido bastante más estrecha de lo que México estaba en condiciones siquiera de imaginar. Detente un momento a pensarlo. Un hombre que se presentaba ante el pueblo como la encarnación misma del nacionalismo mexicano, mientras sobre su nombre flotaba la sospecha de haber operado dentro de una red de colaboración clandestina con potencias extranjeras. Un presidente que en el escenario público hablaba de patria, de historia, de destino glorioso, mientras que en la trastienda, según aquella versión, el poder de verdad se negociaba en otro idioma, con otras prioridades y al servicio de otros intereses. Si todo eso era cierto, no estaríamos hablando solo de hipocresía, estaríamos hablando de algo peor, de una grieta moral abierta en el mismísimo corazón del Estado. Pero ese no fue el único secreto, ni mucho menos el más visible, porque hay traiciones que se ocultan dentro de archivos polvorientos y hay otras que se erigen con concreto, acero, agua desviada y soldados montando guardia en la entrada. Mientras México empezaba a depender por completo del petróleo, de los créditos que llegaban sin esfuerzo y de una riqueza que aparentaba no tener fin, López Portillo ordenó levantar su propio monumento. No una casa, no una residencia discreta donde retirarse a envejecer. Un complejo descomunal, una fortaleza hecha a su medida, un símbolo obsceno de la distancia que ya se había abierto entre el presidente y el país que decía representar. La gente acabó bautizándolo como la Colina del Perro, y no le pusieron ese nombre por afecto. Era un predio inmenso en las lomas de Coajimalpa, con vistas espléndidas, salpicado de mansiones, con biblioteca propia, alberca techada, caminos privados y vigilancia militar. Militar, no guardias domésticos, no un sistema de alarmas convencional. Soldados de verdad, tiendas de campaña verdes, control total del perímetro, como si aquello no fuera la casa de un funcionario a que el cargo se le presta por 6 años, sino el alcázar de un monarca que ya había perdido la capacidad de distinguir entre el poder que se le confió temporalmente y la propiedad que sentía suya para siempre. Y aquí llega lo más brutal de todo. Todo aquel despliegue crecía mientras, a unos pasos de distancia, colonias enteras seguían sin agua potable, sin drenaje y sin la menor certeza jurídica sobre el suelo que pisaban. Al lado del exceso, la carencia. Al lado del lujo, la necesidad más cruda. Junto al concreto rojizo del Palacio Presidencial, el polvo, la precariedad y el abandono de quienes nunca tendrían acceso a nada de aquello. Los reportes que más tarde describieron el lugar parecían más bien el inventario de un delirio enfermo. Más de 20 habitaciones, chimeneas repartidas por todas partes, una biblioteca de planta espiral pensada para albergar decenas de miles de volúmenes, infraestructura eléctrica autónoma, vías de acceso construidas con recursos del erario, tuberías especiales. Obras concebidas no para servir a una comunidad, sino para blindar el capricho de un solo individuo. Como si el dinero de la nación hubiera dejado de ser dinero de la nación para transformarse de golpe en simple material de construcción al servicio de la vanidad de una única familia. Y, sin embargo, cuando el escándalo empezó a asomar la cabeza, López Portillo hizo exactamente lo que suelen hacer los hombres intoxicados por su propio reflejo. Negó, minimizó, encubrió. En su informe final insistió en que se marchaba con las manos limpias. Manos limpias. Esa frase también conviene que la atesores, porque hay frases que no se pronuncian para anunciar una verdad, sino para retarla de frente. Lo espantoso no fue solamente la existencia de aquel palacio. Lo espantoso fue lo que esa existencia delataba, que para entonces José López Portillo ya no concebía al Estado como una responsabilidad que se asume, sino como una prolongación de su propia persona, como una caja abierta de par en par. Como una maquinaria a su entera disposición para alimentar su leyenda, resguardar sus secretos y multiplicar su influencia. El país todavía no acababa de comprender del todo lo que tenía delante de los ojos, pero la infección ya estaba ahí, sepultada en documentos, vertida en cemento, disfrazada de grandeza. Y cuando ese veneno se filtró en las venas de su vida privada, ya no se conformó con arruinar a un gobierno, comenzó a destruir a su propia familia. El veneno del poder jamás se queda en los discursos, jamás se queda en los decretos, jamás permanece encerrado en oficinas de maderas finas, teléfonos privados y hombres trajeados custodiando la puerta. El verdadero veneno siempre termina entrando a la casa, se sienta a la mesa,
se mete entre las sábanas, se cuela en la sangre de los hijos. Y en la historia de José López Portillo eso fue, palabra por palabra, lo que ocurrió. Porque mientras México escuchaba promesas de grandeza, de petróleo, de modernidad y de prosperidad sin límites, dentro de su propio hogar se gestaba algo muy diferente. Una generación criada no en el cariño, sino en la excepción, no en la disciplina, sino en el privilegio, no en la verdad, sino en esa idea tóxica de que cargar cierto apellido bastaba por sí solo para situarse por encima del resto del país. Carmen Romano comprendió aquel universo mejor que nadie. Era refinada, instruida, obsesionada con la música, con la imagen, con la sofisticación en cada gesto. En cualquier otro escenario habría sido apenas una mujer elegante de gustos costosos. Pero aquí no estamos en cualquier otro escenario. Estamos hablando de los Pinos. Estamos hablando del dinero de una nación pobre sosteniendo los caprichos íntimos de una pareja que ya había empezado a confundirse con la realeza. A Carmen le apasionaba el piano, y no como mero pasatiempo, sino como una prolongación de su propia identidad. Y López Portillo, incapaz de brindarle un sostén emocional auténtico, le ofreció a cambio algo más sencillo y mucho más peligroso: recursos sin tope alguno. Cuentan que cargaba con su piano Steinway en las giras oficiales como si fuera una pieza más, perfectamente natural, del equipaje presidencial. Y una anécdota quedó suspendida durante años en la memoria colectiva como una postal obscena de aquella época. En un hotel de Europa, al constatar que el piano no pasaba por la puerta de la suite, se dio la orden de modificar el lugar, de abrir el espacio a golpes, de romper la estructura, de adaptar la realidad al capricho. Como si el mundo entero estuviera obligado a recorrerse unos cuantos centímetros con tal de que la fantasía privada de la élite mexicana pudiera entrar sin tropiezos. Eso era lo que los hijos veían a diario. Eso era lo que respiraban. Eso era lo que aprendían sin que nadie se los enseñara con palabras. José Ramón, Carmen Beatriz, Paulina. Niños que crecían en un ambiente donde el poder no se percibía como una carga ni como una responsabilidad, sino como una especie de herencia biológica, donde el lujo no era la excepción reservada para fechas señaladas, sino el idioma de todos los días. Donde el país no aparecía como una comunidad de millones de seres humanos, sino como una propiedad familiar más, dotada de chofer, de escoltas y de puertas que se abrían siempre a su paso. ¿Puedes imaginar lo que algo así le hace a una conciencia en formación? ¿Puedes imaginar lo que le hace a un joven crecer viendo cómo el apellido de su padre mueve ministros de un lado a otro, borra obstáculos como quien limpia una mancha y silencia preguntas incómodas antes de que nazcan? ¿Puedes imaginar el hueco que se va formando por dentro cuando absolutamente todo está permitido y absolutamente nada está prohibido? Y ahora viene el detalle que lo condensa todo. El momento en que José López Portillo dejó de fingir siquiera que existía una frontera entre el gobierno y la familia, cuando nombró a su hijo José Ramón subsecretario de Programación y Presupuesto. El país entero vio con claridad lo que estaba pasando. Ya no era un rumor. Ya no era una sospecha, ya no era una malicia inventada por la prensa. Era nepotismo a plena luz del mediodía. Y cuando lo cuestionaron, no dio un paso atrás, no ofreció disculpas, no intentó suavizar nada. Respondió con una frase que todavía hoy resuena como una bofetada en seco: es el orgullo de mi nepotismo. Guarda también esa frase, porque en ella cabe la radiografía moral completa de aquel régimen. No es solo arrogancia, es algo todavía peor. Es la celebración del abuso como si fuera una virtud digna de presumirse. Es un padre que le entrega a su hijo no una oportunidad honesta y merecida, sino una señal demoledora. Aquí no cuenta el mérito, aquí cuenta la sangre. Pero José Ramón no fue el único. El círculo se extendía como una telaraña aceitosa que lo iba cubriendo todo. La hermana colocada en medios públicos, el primo acomodado en organismos oficiales, los amigos de la infancia transformados en hombres fuertes del aparato, las amantes ascendidas a cargos de gobierno, todo girando alrededor de un mismo principio elemental. Si te encontrabas cerca del sol, recibías su calor; si quedabas lejos, te tocaba la sombra. Mientras tanto, allá afuera, el país seguía siendo el mismo de siempre o incluso peor. Obreros ganando una miseria, colonias enteras sin servicios básicos, familias completas sosteniéndose a duras penas con empleos precarios, gente obrando milagros cotidianos para estirar un salario mínimo. Y adentro, bodas fastuosas, viajes, lujos, ceremonias de una ostentación que ya no parecía mexicana, sino francamente imperial.
La boda de Paulina en 1981 fue interpretada por muchos justo así. No como una celebración familiar, sino como una provocación, como un recordatorio cruel de que existían dos Méxicos irreconciliables, el que padecía y el que despilfarraba. Quizá tú también hayas conocido familias de esa clase. Familias donde el dinero tapa todo durante un buen tiempo. Las traiciones, las ausencias, las humillaciones, las distancias que se van abriendo. Pero solo durante un tiempo, porque el dinero puede decorar el silencio, puede tapizarlo de lujo, pero no puede llenarlo de contenido. Y en la casa de López Portillo, ese silencio ya era enorme, casi ensordecedor. No había un padre forjando carácter, había un hombre repartiendo privilegios a su antojo. No había una familia unida por el afecto, había un clan sostenido a base de conveniencia, vanidad y costumbre. Los hijos crecieron con todo en las manos y casi nada. Da en el alma. Y cuando les llegó la hora de mirar a la realidad de frente, no tenían herramientas para hacerlo, porque nadie se había tomado la molestia de enseñarles a vivir sin poder. Nadie les había enseñado a perder. Y muy pronto el país entero iba a perder junto con ellos. La herencia más grande que José López Portillo terminó destruyendo no fue una casa, no fue un matrimonio, no fue siquiera el prestigio de su apellido. Fue algo infinitamente mayor, la estabilidad de toda una nación. Fue la sensación de futuro de millones de familias que jamás lo conocerían en persona, que nunca compartirían una cena con él, que nunca pondrían un pie en Los Pinos, y que aún así terminarían pagando, peso por peso, la factura completa de su soberbia. Porque toda fantasía necesita, tarde o temprano, su momento de colisión con la realidad. Y la fantasía de López Portillo tenía nombre, tenía olor, tenía hasta color. Olía a petróleo, brillaba como oro negro recién extraído. Durante un tiempo pareció inagotable. Durante un tiempo logró convencer a México de que la riqueza había venido para quedarse de manera definitiva. Durante un tiempo hizo creer que el país entero podía gastar a manos llenas, endeudarse sin culpa, presumir ante el mundo y aplazar cualquier asomo de prudencia, porque el subsuelo prometía cubrirlo absolutamente todo. Pero el problema con las fantasías construidas sobre el precio internacional de una materia prima es que se vienen abajo sin pedir permiso ni avisar con tiempo. El mercado petrolero comenzó a moverse en dirección contraria. Los precios iniciaron su descenso, y lo que hasta hacía nada parecía un manantial infinito de dinero empezó a mostrar las primeras grietas. Y ahí, justo ahí, era donde un gobernante sobrio habría puesto el freno, habría recortado el gasto, habría reconocido el peligro de frente, habría aceptado con humildad que la fiesta se acababa. Pero López Portillo no estaba hecho de la madera de los que retroceden. Estaba hecho para actuar, para posar ante las cámaras, para desafiar a la realidad como si ésta no fuera más que una rival de poca monta a la que bastaba con encarar con suficiente arrojo. 17 de agosto de 1981. Pronunció una frase que quedaría grabada para siempre, aunque no como emblema de valentía, sino como epitafio político. Defenderé el peso como un perro. Escucha bien esas palabras. No son las de un economista, no son las de un estadista, son las de un hombre herido en el orgullo, las de alguien que cree, contra toda lógica, que la voluntad de una sola persona puede imponerse sobre los mercados, sobre la deuda, sobre el miedo, sobre la fuga de capitales y sobre el pánico financiero generalizado. Pero los mercados no escuchan discursos, no se conmueven con lágrimas, no se arrodillan ante el ego de nadie por más alto que sea su cargo. Y entonces empezó la estampida. Los capitales emprendieron la huida, los dólares se esfumaron, el sistema comenzó a vaciarse desde adentro. Lo que en la superficie todavía aparentaba ser manejable, por debajo ya era una hemorragia abierta. México no estaba perdiendo solo dinero, estaba perdiendo algo más difícil de recuperar, estaba perdiendo confianza. Y cuando un país pierde la confianza, todo empieza a temblar al mismo tiempo. La moneda, el comercio, los ahorros, el salario, la comida en la mesa, la paciencia de la gente. Las cifras de aquel desastre todavía estremecen. El tipo de cambio, que al arranque del sexenio rondaba los 22 pesos por dólar, acabó convertido en una herida abierta que no dejaba de sangrar. La inflación, que ya venía siendo seria, se transformó en pura asfixia. La deuda externa, que había crecido alimentada por la ilusión petrolera y por el crédito que llegaba sin trabas, escaló hasta niveles brutales, casi irreconocibles.
Lo que al comienzo se vendió como expansión y modernización terminó pareciéndose más a una apuesta de casino hecha con el dinero de absolutamente todos. Detente otra vez a pensarlo. Mientras en las alturas del poder se seguía hablando de grandeza y de destino histórico, allá abajo una familia cualquiera veía cómo los ahorros de toda una vida perdían su valor en cuestión de meses. Un tendero ya no sabía a qué precio vender al día siguiente. Un trabajador cobraba un salario que se le deshacía entre las manos antes siquiera de llegar a casa. Esa fue la verdadera guerra de la herencia. No un pleito de abogados peleándose alrededor de una mansión, sino una transferencia masiva del costo del desastre directamente sobre los hombros de la gente común. Y cuando ya no quedaba prácticamente nada por controlar, llegó el acto final. 1 de septiembre de 1982. En su último informe de gobierno anunció la nacionalización de la banca. Lo hizo señalando culpables con el dedo, lo hizo hablando de saqueo, lo hizo como si él mismo fuera el justiciero que venía a castigar a los verdaderos responsables del despojo. Esa fue, tal vez, la escena más cruel de todas. El arquitecto del derrumbe presentándose como el vengador del derrumbe, el hombre que había confundido una riqueza pasajera con un destino histórico, acusando a otros de haber vaciado al país que él mismo había llevado al precipicio. Y luego lloró delante de todos. Como si el llanto pudiera devolver los ahorros perdidos. Como si el llanto pudiera reparar la deuda contraída. Como si el llanto pudiera borrar de un plumazo los excesos, los préstamos, la arrogancia y los años enteros de negación obstinada. Pero las lágrimas no salvaron a nadie. El país ya estaba herido de gravedad. Y mientras millones de personas empezaban apenas a comprender que la abundancia había sido una ficción carísima, dentro de su propia familia todavía sobrevivía otra ilusión igual de peligrosa, la de creer que el apellido permanecía intacto, la de creer que el poder, aunque golpeado y maltrecho, todavía podía protegerlos de todo. No tenían la menor idea de que lo peor para ellos apenas estaba comenzando. Tras el desastre de 1982, José López Portillo no cayó de inmediato en una celda ni quedó sentado frente a un tribunal. Cayó en algo mucho más lento, mucho más humillante y mucho más difícil de soportar para un hombre de su talante. Cayó en la pérdida de la admiración. Y para alguien que se había pasado la vida nutriéndose de aplausos, de reverencias, de titulares y de obediencias automáticas, eso resultaba peor que cualquier condena dictada por un juez. Piensa en el contraste. Apenas un par de años antes era el hombre más poderoso de México, el presidente que hablaba en cadena nacional, el dueño absoluto del micrófono, el rostro mismo del Estado, el cuerpo permanentemente rodeado de escoltas, el apellido que abría puertas y cerraba bocas con la misma facilidad. Y de pronto, terminado el sexenio, empezó a transformarse en otra cosa por completo. En un fantasma incómodo, en un hombre que despertaba rabia con solo mencionarse, en un hombre al que ya nadie quería escuchar. Cuentan que en algunos restaurantes la gente le ladraba apenas lo veía entrar. Ladridos de perro, exactamente igual que la frase con la que había jurado defender el peso. La humillación pública tenía una memoria afilada y cruel. México no olvidaba. México se burlaba abiertamente. Y ahí dio inicio su verdadero exilio, que no fue geográfico sino psicológico, porque López Portillo seguía rodeado de ciertos lujos. Eso sí, pero el lujo desprovisto de adoración no le bastaba. Nunca le había bastado. Ya no contaba con el escenario de la presidencia. Ya no disponía de la ficción del salvador de la patria. Ya no tenía a un país arrodillado ante su retórica. Solo le quedaba el eco hueco de sí mismo. Y un hombre de esa clase, cuando siente que el mundo ha dejado de mirarlo, comienza a buscar con desesperación otro espejo donde reflejarse. Ese espejo apareció en 1984 con el rostro de Sasa Montenegro, joven, célebre, voluptuosa, casi 3 décadas menor que él. No era simplemente una relación amorosa, era algo más hondo, al mismo tiempo, más patético. Era el intento de volver a sentirse deseado, vigente, todavía poderoso. Era la fantasía de que la decadencia podía maquillarse, de que podía disimularse si a su lado relucía una mujer capaz de devolverle algo del fuego que ya había perdido. Mientras el país lo recordaba como el presidente del colapso, él se empeñaba en reinventarse como un hombre aún capaz de despertar deseo. Pero toda fuga tiene su precio, y esta no fue la excepción, porque aquella relación no se construyó ni en el silencio ni en la discreción. Se exhibió, se volvió espectáculo, se publicó en portadas, se paseó por todas partes. Y lo hizo, además,
mientras Carmen Romano todavía seguía con vida. Ahí está uno de los detalles más crueles de toda esta historia. No le bastó con haber fracturado moralmente a su primera familia durante años. Encima tuvo que arrastrar esa misma fractura ante los ojos de todo el país. Las revistas, los comentarios, las apariciones públicas. Todo funcionó como la confirmación de algo que sus hijos ya sabían desde mucho tiempo atrás. Su padre nunca había pertenecido de verdad a nadie más que a sí mismo. Con Sasa tuvo dos hijos, Nabila, en 1985, y Alexander, en 1990. Una segunda familia, un segundo escenario, una segunda oportunidad para repetir exactamente los mismos errores con una escenografía apenas distinta. Y cuando Carmen Romano murió, en el año 2000, no tardó demasiado en oficializar lo que ya llevaba años, siendo una verdad escandalosa a voces. Apenas un mes después celebró matrimonio religioso con Sasa, como si la prisa por darle legitimidad a esa nueva vida pudiera borrar de golpe todo lo anterior, como si el tiempo mismo fuera apenas un sirviente más puesto al servicio de su voluntad. Pero aquí llega la jugada que lo cambió todo. La Colina del Perro, aquel monumento levantado con el aliento financiero del Estado, terminó convertida en el epicentro de una guerra íntima. López Portillo decidió donar ese complejo entero a Sasa, así sin más, de un plumazo. El símbolo más obsceno de todo su poder pasaba a manos de la nueva esposa y dejaba a sus hijos mayores frente a una humillación añadida. No se trataba solo del dinero, se trataba del mensaje implícito. Ustedes crecieron a la sombra de esta fortaleza, pero la sombra ya no les pertenece. Imagínate el resentimiento acumulado. Imagínate la rabia amasada durante décadas encontrando por fin un objeto concreto, palpable, al cual aferrarse. Y entonces apareció el cuerpo, el único enemigo al que ni el poder ni el dinero alcanzan jamás a sobornar. En 1999 sufrió una embolia. El hombre que antes montaba a caballo, que boxeaba, que posaba para las cámaras desbordando energía viril y que hablaba como si el país entero fuera una prolongación de su propio pecho, comenzó a apagarse poco a poco. La fuerza física lo abandonó, la autonomía lo abandonó, el control lo abandonó. Lentamente quedó reducido a esa misma fragilidad que tanto había despreciado en los demás. Un expresidente en silla de ruedas, dependiente, vulnerable, cercado por médicos, por papeles y por tensiones familiares que ya no podía someter con un simple discurso. Y ahí se cerró el círculo más oscuro de todos. Los hijos que habían crecido bajo el veneno conjunto de la ausencia y el privilegio ya no eran solamente herederos heridos, empezaban a transformarse en combatientes. La segunda familia y la primera familia entraron de lleno en una lógica de guerra abierta. Ya no se trataba de afecto, ni de reconciliación, se trataba de control, de bienes materiales, de legitimidad, de rencor viejo reconvertido en estrategia fría. López Portillo seguía en el centro de todo, sí, pero ya no como patriarca, ya no como monarca, ya no como dueño del tablero. Ahora era otra cosa muy distinta, un anciano enfermo atrapado entre los escombros de todo aquello que él mismo se había encargado de construir. El final no llegó con solemnidad. No llegó con himnos, ni con honores, ni con ese silencio respetuoso que suele envolver a los hombres que alguna vez ocuparon la cumbre del poder. Llegó como llegan los castigos que tardan décadas en madurar, lentamente, con olor a hospital, con expedientes judiciales abiertos sobre la mesa, con familiares vigilándose entre sí como enemigos en una trinchera, con un anciano enfermo atrapado en el centro mismo de una guerra que él había sembrado con sus propias manos muchos años atrás. A comienzos de 2004, José López Portillo ya no era ni la sombra del hombre que había temblado de rabia y de llanto frente al Congreso en 1982. Tenía 83 años. El cuerpo estaba devastado. La salud se le había convertido en una sucesión interminable de dependencias, recaídas, tratamientos, silencios largos y días enteros en los que la voluntad ya no alcanzaba para sostener el peso de su propia historia. Pero lo más humillante no era la enfermedad en sí misma. Era el escenario en el que esa enfermedad transcurría, porque mientras su cuerpo se apagaba sin remedio, su familia se despedazaba alrededor de la cama. La guerra con Sasa Montenegro había entrado en su fase más cruel. Ya no era solo una disputa por las distintas versiones del pasado. Era una batalla campal por la legitimidad, por el patrimonio, por el control del último tramo de su vida. Y en medio de esa espiral apareció uno de los episodios más grotescos de toda esta historia.
el expresidente, el mismo hombre que había gobernado con mano firme, el mismo que había tenido a su entera disposición la maquinaria completa del Estado, terminó enredado en una demanda de divorcio donde se hablaba de maltratos, de gritos, de empujones, de humillaciones y de una pelea feroz por los bienes que todavía permanecían registrados a su nombre. Daytona pensarlo. Un hombre que había tenido escoltas, secretarios, ministros, aduladores, generales, periodistas dóciles y empresarios sentados alrededor de su mesa, y que al final estaba ahí, enfermo, débil, disputado, convertido en objeto de pleito. Ya no como patriarca, ya no como símbolo, ya no como figura de autoridad. Como Biden, Sasa rechazó aquellas acusaciones y sostuvo una versión opuesta. Que él ya no decidía con verdadera libertad, que eran los hijos mayores quienes lo rodeaban, lo influían y lo empujaban en su contra, obsesionados con recuperar todo lo que sentían perdido. Y quizá ahí residía la verdad más amarga de todas. A esas alturas ya daba lo mismo quien dijera la verdad completa. Lo verdaderamente insoportable era otra cosa. Ver a un expresidente reducido al centro de una pelea doméstica sórdida, donde cada bando juraba estar defendiéndolo mientras, al mismo tiempo, lo empuñaba como un arma contra el otro. El 16 de febrero de 2004 lo ingresaron de urgencia al Hospital Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México. Primero fue una bronquitis, después llegaron las complicaciones en cascada. Neumonía, insuficiencia respiratoria, fallas renales, el corazón empezando a ceder, todo el cuerpo entrando en esa lógica silenciosa con la que la muerte va apagando una habitación desde adentro. Y afuera del cuarto, como si el destino quisiera rematar la humillación, seguían las tensiones, las miradas cargadas de odio, la disputa por quien tenía permiso de entrar, quien podía decidir, quien ostentaba el derecho a reclamar una cercanía que durante tantísimos años había estado contaminada por el interés. Imagínate esos pasillos. Los hijos mayores tensos, endurecidos por años y años de resentimiento. Sasa defendiendo con uñas y dientes su lugar de esposa. Los rumores corriendo por la prensa, los viejos agravios reviviendo al pie de una cama clínica, y en el centro de todo José López Portillo respirando cada vez con mayor dificultad, acercándose no al descanso, sino al saldo final de su existencia. Murió el 17 de febrero de 2004, a las 8:15 de la noche. La causa médica fue una insuficiencia cardíaca derivada de la neumonía, pero la causa profunda venía de mucho más atrás. Venía de los años de arrogancia, de las traiciones acumuladas, de la soledad que él mismo se había fabricado con su propia conducta, de la costumbre arraigada de usar a las personas como simples extensiones de su poder, hasta que un día ya no quedaba ni poder ni tampoco quedaban personas a su alrededor. Y por eso la palabra exacta para describir su final fue justamente esa: despojado. Despojado de afecto verdadero, despojado de autoridad, despojado del respeto de un país que jamás le perdonó el derrumbe de 1982, despojado incluso de aquella imagen grandiosa que se había dedicado a construir durante toda su vida. Después de tanto petróleo, de tantos discursos, de tantos privilegios, de tantas mansiones, de tantos silencios comprados y de tantos gestos de emperador tropical, todo vino a terminar en una cama de hospital, en una familia rota en pedazos y en un hombre que ya no era capaz de defender ni su nombre, ni su casa, ni siquiera su propia versión de los hechos. 3 generaciones heridas, un país empobrecido, una fortuna transformada en guerra y un desenlace tan pequeño, tan triste, tan brutalmente humano, que parecía escrito no por la historia, sino por una forma de justicia que tarda mucho en llegar, pero que nunca, jamás, olvida. Después de la muerte, uno podría imaginar el silencio. Un silencio limpio, un cierre definitivo, una familia agotada por el dolor dejando por fin descansar al muerto en paz. Pero con José López Portillo no hubo descanso, no hubo paz, no hubo siquiera esa piedad mínima que a veces se asoma cuando ya todo ha terminado, porque incluso después de su último aliento la herencia siguió comportándose como una enfermedad contagiosa. La colina del perro, aquel símbolo obsceno de poder, derroche y distancia con el país real, no se transformó en mausoleo ni en reliquia histórica. Se transformó en ruina disputada, en pedazo de botín, en terreno fragmentado por abogados, por resentimientos añejos, por papeles legales y por una avidez que parecía prolongar la misma lógica que la había levantado en su día. Durante años, aquel lugar no fue una casa, fue una herida abierta,
una mole de concreto cargada de recuerdos tóxicos, la prueba física e irrefutable de que el dinero público puede construir castillos, pero nunca puede construir paz. Y luego ocurrió lo inevitable. El símbolo se vino abajo, no de un día para otro, no con una explosión digna del cine, sino con algo mucho más humillante: la banalidad del mercado, la lenta digestión del escándalo por parte del negocio inmobiliario. Lo que alguna vez fue presentado como una fortaleza personal terminó absorbido por fideicomisos, por ventas, por proyectos residenciales, por desarrolladores y por planos arquitectónicos. Años más tarde, aquel palacio que había pretendido desafiar al tiempo ya no era palacio, ya no era fortaleza, ya no era el centro de nada, apenas un terreno más reconvertido en otra cosa cualquiera, como si el país hubiera decidido seguir su camino hacia adelante sin molestarse siquiera en pedirle permiso al mito. Eso también es una forma de justicia. No la justicia heroica que desciende con uniforme y esposas en mano, no la justicia de las películas donde el culpable comprende al fin todo el daño que ha causado, sino otra clase de justicia, más fría, más lenta, más brutal. La justicia de la desaparición, la de ver cómo aquello que parecía intocable acaba demolido, vendido, repartido y olvidado por el mismo sistema material que en su momento lo había sostenido en lo alto. Sasa Montenegro también se fue marchando con el paso de los años, arrastrando consigo su propia versión de aquella guerra. Y los hijos menores, Nabila y Alexander, eligieron un camino distinto. No la tribuna, no el apellido enarbolado como bandera, no la política, no el espectáculo del linaje. Eligieron la distancia, eligieron el perfil bajo, eligieron vivir como si la única forma de sobrevivir al peso del nombre López Portillo fuera, precisamente, no convertirlo en un destino ineludible. Tal vez esa haya sido la primera decisión verdaderamente sana nacida de toda esta saga. No repetir, no heredar el veneno como si fuera un mandato sagrado, no convertir la sangre en una condena. Porque al final esa es la pregunta de fondo de esta historia. No cuánto dinero se esfumó, no cuántos discursos mintieron, no cuántas mansiones se levantaron o se perdieron en el camino. La pregunta de fondo es otra. ¿Qué deja a un hombre cuando todo lo demás se le cae encima? Y en el caso de José López Portillo, la respuesta es dura de digerir. Dejó un país herido que tardó años en recobrar el aliento. Dejó una familia rota, partida en facciones enfrentadas. Dejó una idea corrompida del poder, una donde el Estado podía llegar a confundirse con el ego de un solo hombre. Y dejó, por encima de todo, una advertencia, que el poder sin freno no engrandece, sino que deforma. Que la riqueza sin brújula moral no protege, sino que pudre, que un apellido puede abrir todas las puertas del mundo, aún así, no logra impedir que al final llegue la soledad. Que ningún castillo, ningún aplauso, ningún decreto y ningún privilegio alcanzan jamás para comprar lo único que de verdad importa cuando la vida se termina. Un poco de verdad, un poco de amor, un poco de dignidad. José López Portillo lo tuvo casi todo. Petróleo, palacio, obediencia, fama, el miedo ajeno rindiéndole tributo. Pero murió sin lo único que habría podido salvarlo del vacío. Y esa quizá fue su verdadera condena. No haber perdido el poder, sino haber descubierto, demasiado tarde, que nunca supo realmente qué hacer con él.